Nuestro siguiente invitado, creo que ya está con nosotros Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, muy buenas. No sé si estamos teniendo algún problemilla, ahí lo veo. A ver, sí, Hola Javier, ¿qué ahora. tal? Buenas tardes, ¿ahora me escuchas, Marta? Ahora sí, perfectamente. Bueno, Javier, dato, como digo, de una de cal y una de arena, aunque ya nos lo podíamos esperar un poquito, que no fuera del todo exacto ese dato que esperaban los analistas, 3,6. Nos decía Guillermo que realmente es una décima, pero sabemos que una décima importa a los mercados y de hecho hemos empezado a ver caídas importantes en los últimos minutos en el SP500, en los futuros. ¿Cómo has visto el dato? ¿Crees que es para tanto? ¿Crees que esta tendencia, de ya 3 meses consecutivos de subidas en el dato de inflación respecto a lo que se esperaba, es algo que la Reserva Federal va a tener muy en cuenta? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, como bien dices, es una décima. Ahora bien, fíjate cómo se lo ha tomado el mercado. Si vemos el gráfico del SP500 en velas de un minuto, vemos un bajonazo importantísimo. De hecho, tenía el gráfico más amplio y he tenido que encogerlo un poquito porque se nos sale de la gráfica. Es verdad que no es algo horroroso. Estamos viendo un movimiento, pues vamos a medirlo exactamente. Fíjate, todavía me quedo un poquito corto, pero aproximadamente de un 0,5%, vamos a medirlo de nuevo, esto es, de un 0,46%. No es algo terrible, pero en cualquier caso sí que marca un poco esa tendencia, ¿no? De esas 3 últimas subidas. En este caso vemos la subyacente a 4,1, que es importante ver que, digamos, la parte de la economía que va con un poco más de retraso y que en definitiva es la parte que más nos importa porque es donde se asienta en esa inflación subyacente, vemos que continúa el descenso. Perdón. Sin embargo, vemos que ese descenso que continúa, que es retrasado, que tiene un delay, que tiene un retraso respecto a la actualidad y que, por tanto, tiene más que ver con lo que se ha hecho en los últimos 4 o 6 meses, se está dejando un poco de lado para ver esa tendencia, como bien dices, de estos 3 últimos meses, donde el dato se incrementa. Vemos una décima en el 0,4, cuando había una expectativa del 0,3. Recordemos que la anterior era un 0,6, por tanto sí que ha bajado en el IPC mensual, pero no ha bajado lo que se esperaba. Del mismo modo sucede con el anualizado, con ese 3,7, como muy bien decías. Javier, no sé si te ha dado tiempo a ver un poco por dentro lo que pasa en el dato de inflación. Ahora lo vamos a contar bien en detalle para los espectadores, pero así a grandes rasgos yo lo que estoy viendo es que la energía sigue subiendo por encima de otros elementos, pero no como subía, por ejemplo, en agosto, que en agosto teníamos subidas en la gasolina, por ejemplo, de más del 10%, solo de mes a mes, quiero decir, subida mensual. Y aquí lo que estamos viendo es una subida, por ejemplo, de la gasolina ahora en Estados Unidos del 2%. Subida en el fuel oil, aquí sí del 8,5%, que es una subida bastante importante, pero también es una bajadita del 9% que subía el mes anterior. Entiendo que sobre todo el foco ahora está puesto otra vez en la energía, pero con un repunte, como digo, menor que el mes anterior. Entonces no sé si esto puede darnos un respiro o puede suponer un respiro realmente y hacernos pensar que esa creencia de que está aquí ya la segunda fase de inflación a lo mejor no es real. Bueno, date cuenta que estamos cotizando datos pasados. Conocemos ahora la cotización de lo que ha sucedido. Fíjate la semana que tenemos por delante con lo que está sucediendo en Israel y los riesgos geopolíticos que eso significa, así como económicos. Y por tanto, bueno, de momento lo único que podemos hacer es estar un poco pendientes de cuál es la situación. Efectivamente, creo que uno de los catalizadores más importantes va a ser los bonos, ¿no? Tenemos ahora mismo en pantalla un gráfico con todos los bonos de 1 a 30 años y vemos cómo efectivamente siguen impulsándose. Estábamos ayer en ese bono a 2 años en el 5, ya va por el 5,08, estábamos en el 5,5 creo en el bono a 1 año, estamos en el 5,14, en el bono a 10 años lo teníamos en el 4,50 y estamos en 4,61. Por tanto, vemos ese 1% de subida, ese 1,78% de subida en el rendimiento de esos bonos, en el yield. Y por tanto, bueno, eso lo que hace es marcar la inestabilidad que vemos por delante, así como cabe destacar un poco las peticiones por subsidio de desempleo que han bajado
ligeramente de 210.000 que se esperaban a 209.000, que es algo también reseñable, porque bueno, en definitiva sabemos muy bien que la parte de inflación tiene mucho que ver con el consumo y el consumo tiene mucho que ver con el empleo. Bueno, un dato más a calificar y a tener en cuenta, como de nuevo esas peticiones por subsidio de desempleo vuelven a bajar a la cifra anterior cuando se esperaba que subieran un poquito y se mantienen en ese 209.000 en vez de subir a las 210.000 que estaban previstas. Por tanto, bueno, sigue todavía el mercado laboral en Estados Unidos manteniendo esa fortaleza y si entendemos esto, entendemos que es probable que la inflación mensual continúe poco a poco avanzando. Claro, ¿qué sucede si vemos esta tendencia de 3, 4, 5, 6 meses? Que al final se traduce a la subyacente, que es la que más nos preocupa. De ahí un poco esa incertidumbre y ese comportamiento de los mercados que claramente han cotizado de manera muy bajista en cuanto hemos visto el dato, claro. Claro, entiendo también que es que esto no lo podemos saber, ¿no? Si se va a acabar trasladando a la general o no, simplemente porque, claro, ahora parece que el foco está en la energía y de lo que ocurra en el conflicto de Israel también va a depender qué va a pasar con el petróleo, cómo se va a comportar y cómo va a subir, por ejemplo, la gasolina, que también afecta al dato de IPC. Sabiendo esto, Javier, sabiendo que no tenemos mucha certeza sobre lo que va a ocurrir próximamente, sobre el conflicto, sobre los precios energéticos, sobre cómo va a afectar a la inflación, ¿qué crees que va a pasar en la reunión del 1 de noviembre? Porque los mercados financieros tenían claro que la Reserva Federal ya estaba muy cerquita del final de la subida de tipos. No sé si esto puede cambiar algo, el discurso de Jerome Powell. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero creo que es probable que se guarden la carta para final de año, puesto que la incertidumbre con el nuevo escenario geopolítico que tenemos es bastante compleja y es probable que para la reunión de noviembre no tengamos todas las claves todavía de cómo se va a desarrollar. Yo apostaría porque mantendrán un poco los tipos de interés, no los subirán y esperarán hasta la reunión de diciembre para tomar la decisión de si finalmente ahí es donde hacen la pausa y el esperado pivote o por el contrario gastan ese cartucho de acabar de subir los tipos de interés. Como digo, quedan muchas incertidumbres y se plantean nuevas. Recordamos que seguimos con zonas de muchísima tensión entre China y Taiwán, que no estamos hablando de eso porque lógicamente llama nuestra atención el conflicto que se acaba de revelar en Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Pero evidentemente tenemos muy claro que quedan muchas variables y sin tener eso claro, yo imagino que la Reserva Federal en la actual situación en la que estamos, donde sabe que tiene que destinar otra partida presupuestaria a defensa, ya lo ha dicho, ya ha enviado armas, vemos cómo durante todos estos días la Unión Europea igualmente está haciendo un apoyo importante. Creo que el apretar una vuelta de tuerca más, sabiendo que vamos a empobrecer un poco la situación por parte de tanto Estados Unidos como Europa, quizás se la van a guardar por si acaso ya es suficiente y nos da esa esperada recesión, que al fin y al cabo es la única manera de conseguir que la inflación baje mediante una recesión. Lo que pasa es que tenemos que intentar que la recesión no sea profunda para que no afecte al estado de bienestar, que es lo que están haciendo los bancos centrales, intentar que ese descenso del consumo, ese incremento de la tasa de paro, ese incremento de las peticiones por subsidio de desempleo, ayuden a la reducción del consumo y, por tanto, sujeten los precios por falta de demanda. Vamos a ver. Pues veremos qué hace la Reserva Federal. Javier Echeverry, responsable en Active Trades, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Buen día. Buen día para ti también, Javier. Bueno, vamos a analizar un poquito más en detalle, como les